Bueno, pero muy buenas tardes, amigas y amigos. Damos comienzo del puntapié inicial a En la Guardia TV. Por algunos problemas técnicos que seguimos teniendo, lamentablemente, no estamos saliendo en vivo, vamos a salir una hora más tarde grabado, pero aprovechamos en este día tan especial para todos, porque es nada más y nada menos que el Día Nacional del Trabajador de la Salud. Así que vaya para todos ellos un gran abrazo, un saludo fraterno y las gracias por esa dedicación, por ese amor, por ese trabajo diario que siempre hacemos. Nosotros estamos saliendo desde la Asociación del Personal de Médico Uruguaya, los trabajadores de Médico Uruguaya. Somos militantes, sindicales, o sea que cualquier error que podamos tener nos van a tener que disculpar. Me acompaña, por supuesto, que Florencia. Florencia, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Víctor? Muchísimas gracias por comenzar el primer programa. Mandarle un fuerte abrazo a todos los trabajadores de la salud privada, porque hoy es 11 de septiembre, es nuestro día. Capaz que como no salimos en vivo, nosotros queríamos para que nos estén escuchando desde la guardia, pero nos van a escuchar después grabados, así que les mandamos un abrazo grande y nada más que eso, y agradecida de estar en el programa en el día de hoy. La verdad que fue un parto salir acá, nos costó muchísimo, tuvimos muchísimas dificultades, pero por suerte estamos acá. Tenemos que darle las gracias también a los amigos de Reactiva que nos proporcionan los conocimientos técnicos y todo el soporte para estar hoy en esta transmisión. También vamos a darle la bienvenida, primero las gracias al Switcher Master, el compañero de los botones, Enrique Ballarino, que nos está ayudando para que podamos salir hoy acá. Y la bienvenida, obviamente, que a la presidenta de la Asociación del Personal de Médico Uruguaya, Rosalba Hunter. Hola Rosalba, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor. Emocionada por esta nueva forma de comunicación que tenemos las y los trabajadores de Médico Uruguaya. En un momento donde abunda la información, este es un espacio de reflexión crítica. La idea es brindar un nuevo canal de reflexión y comunicación para los trabajadores de la salud. Agradecer en nombre de la Asociación del Personal de Médico Uruguaya a los aquí presentes, que ustedes no los ven, pero detrás de cámaras podemos decir que están no solamente los compañeros de Reactiva, está Enrique al lado coordinando absolutamente todo, sino que algunos compañeros que están tomando nota de este principio y una invitada especial que seguramente Víctor presentará. En representación de la Asociación del Personal de Médico Uruguaya, les mandamos un enorme abrazo a todos los compañeros en su día, especialmente a aquellos que en estos momentos están trabajando. La salud tiene es una actividad muy especial. Nosotros hoy en nuestro día estamos trabajando porque, como siempre decimos, esto no es una fábrica de chocolates y nosotros trabajamos 24/7. Somos los que defendemos la salud en el país, así que ese rol fundamental se demuestra todos y cada uno de los días. Feliz día, compañeras, feliz día, compañeros. Vamos a compartir un video especial que nos hizo también Rosalba, que ya ha circulado en las redes y sobre todo en TikTok, porque es una TikToker. ¿No está pronto el video? Bueno, me dice Enrique que no está pronto el video, perdonen, no va a salir el video. Bueno, no va a salir, es preferible en vivo. Yo estoy aquí, son los errores exactamente lo mismo. De continuidad. Bueno, teníamos el video preparado, pero bueno, mejor en vivo. Entonces, muchas gracias Rosalba por ese saludo. Gracias a ustedes. Tenemos que decir justamente en este Día de los Trabajadores, hablar un poquito, ¿qué te parece Rosalba?, de cómo está avanzando los consejos de salario en materia de los trabajadores de la salud, porque es una consulta que nos hacen todos, si vamos a tener aumentos, si vamos a tener la partida por capacitación, si van a haber mejoras salariales, mejoras de condiciones laborales. ¿Qué te parece, Rosalba? Muy bien, es una pregunta bastante reiterativa y está en la preocupación de todos y cada uno de los trabajadores. Como sabrán, compañeras y compañeros, en junio cayó el Consejo del Salario, cayó el convenio colectivo que teníamos nosotros, y estamos negociando un nuevo convenio colectivo. Una negociación siempre es una lucha entre fuerzas desiguales, por así decirlo. Siempre en toda negociación se mide fuerza. Y en este caso las fuerzas se dan a tres puntas.
¿Por qué? Porque la salud es una actividad regulada por el Estado. Contrariamente a lo que muchos puedan suponer, no es una actividad privada. Y no es una actividad privada porque está sostenida por cápitas, las cápitas FONASA. Entonces, cuando se negocia, por una parte, el Poder Ejecutivo, porque, por ejemplo, la partida por capacitación surge de rentas generales. Por otra parte, las patronales que ponen... ¿Qué ponen las patronales? Es una buena pregunta. La tranca ponen. ¿Qué ponen las patronales? Es una buena pregunta. Y ahora, en todo caso, después desarrollaremos eso. Las patronales, evidentemente, y los trabajadores. El grupo 15 además está conformado por trabajadores no médicos y trabajadores médicos. Entonces, es una negociación compleja. Es una negociación que tiene, sustantivamente, tiene primordialmente dos partes. Una es el salario puro y duro y el otro son las condiciones laborales. Respecto al salario, nosotros nos tenemos que regir, Víctor, por las pautas salariales, ¿no? Las pautas salariales las da el gobierno. La intención del gobierno es una cosa, lo que nosotros negociamos es otra. La intención del gobierno, con bombos y platillos, dijo que íbamos a tener una franja salarial que se dividía la actividad laboral en tres, franja 1, 2 y 3. La franja 1 hasta 38.950, franja 2 de 38.951 pesos hasta 165.228 y de ahí en más es la tercera franja. Pero lo más importante de esto, además que las franjas en sí mismas es un problema porque hay una franja que es la del medio que es extremadamente amplia, el problema es el aumento del salario real. No nos importa tanto cuánto es el aumento nominal, porque si a ti te aumentan un 10%, pero las cosas aumentan un 12%, perdiste 2% del salario real. ¿Y qué nos interesa a los trabajadores? La plata para la feria, la plata para la comida, la plata para el alquiler. O sea, ¿cuánto vale la plata que tenemos en el bolsillo? Eso se llama salario real. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Aumentar el salario real. Se puede aumentar evidentemente de dos maneras. Una es a partir de las pautas salariales, ¿no? Con una negociación pura y dura del aumento del salario real, y también con otro aspecto que es poco discutido a veces, que es qué participación tiene la masa salarial en el PBI, que es la producción. El PBI es la producción que tiene el país. Este es un preámbulo un poco extenso, ya vio, exactamente, pero me parece que son cosas importantes para poder clarificar. A veces sin un contexto nosotros no entendemos bien de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de negociación. Nosotros vamos a tener en el próximo programa, que espero que sí salgamos en vivo, un economista acompañándonos para justamente clarificar todo esto del Consejo de Salario, el impacto que tiene justamente el PBI y todo en los salarios y los salarios de los trabajadores de la salud sobre todo. Pero yo te quería preguntar, ¿en cuánto está hoy el salario mínimo, el salario base, el salario laudo del trabajador de la salud? Como para tener una idea, justamente viendo el tema de la inflación y cómo viene la inflación, para ver si es real ese aumento que propone el gobierno o no y cuánto puede incluirnos nosotros. Nosotros hemos visto, todos los trabajadores sabemos, que desde hace bastante tiempo el crecimiento salarial del trabajador de la salud, sobre todo de la salud privada, bueno, la salud en general, no ha sido tanto. Nosotros venimos reclamando todos los trabajadores la falta de reconocimiento a la tarea tan importante que hacemos, ¿no? Una de las cosas que se ha hablado mucho, que durante la pandemia se nos saludó, se nos reconoció, se nos aplaudió, pero después en los hechos somos bastante marginados. ¿No te parece lo mismo? Sin duda, creo que ese es el sentir de la mayor parte de los trabajadores de la salud, pero ahí tiene que ver también con una cuestión que se llama el reconocimiento simbólico de la actividad. Y en ese aspecto vivimos en una sociedad individualista y consumista donde el tener es más importante que el ser. Y nosotros cuidamos aquellos aspectos que son vitales. Es la salud y la educación. Si ustedes observan, la salud y la educación han perdido valor simbólico. ¿Qué quiero decir con eso? Hay un autor, que es Florencio Sánchez, que de alguna manera narra en su obra Mi hijo el doctor, ¿no?, la centralidad de la salud. Los médicos son los viejos brujos de la tribu, ¿no?
sea, tienen el poder sobre la vida y la muerte. De hecho, hay todo un complejo de Dios asociado a la medicina, ¿no? Porque cuando venimos como pacientes, venimos en un estado de vulnerabilidad tal y dejamos literalmente la vida en manos de otro, ¿sí? Eso le da un poder y por lo tanto una responsabilidad muy importante. ¿Cómo viene el laudo? Preguntaste. Sí. Bien, el laudo, primero, los laudos, porque cada actividad nuestra tiene un laudo determinado, ¿sí? Y en la salud hay diferencias. Por ejemplo, hay sectores y mutualistas que tienen un sobrelaudo, ¿no? Donde lo que se le paga de salario base es mayor que en otras. Entonces, hay actividades que no tienen laudo, por ejemplo las licenciaturas. De hecho, una de las cosas que está peleando en este Consejo de Salario es ponerle precio, ponerle a las categorías, a nuevas categorías que no tienen laudo. Y una de las cosas que se está hablando es comenzar por la licenciatura en psicología. ¿Por qué por la licenciatura de psicología? Porque tenemos en este país un problema endémico de salud mental, ¿no? Entonces, ese problema de salud mental debe ser abordado de múltiples maneras, en múltiples facetas, y tiene que tener no solamente un abordaje académico, ¿no? Sino que además tiene que tener presupuesto, ¿no? Porque es muy lindo hablar, pero si detrás de todos los programas no hay dinero y no hay recursos, queda en buenas intenciones. ¿En qué está la negociación salarial en este momento? Las pautas del gobierno no se movió. O sea, te doy dos pincelazos. El gobierno no movió las pautas salariales, el objetivo de inflación es 4,6%, el primer año con la inflación subyacente corremos el riesgo de tener pérdida hasta el segundo año, que es donde nosotros tenemos un correctivo por inflación general. O sea que, en definitiva, hoy lo que tenemos es una negociación por la partida de capacitación, tenemos una negociación salarial que a todas luces es muy extraña, porque el gobierno cuando pone las pautas salariales dice que los más vulnerables, los que ganan hasta 38.000 pesos, que no da para nada, ¿no? Cualquier que vive en este país sabe que es uno de los países más caros y que un alquiler promedio sale 20.000 pesos, no da para absolutamente nada. Y vos fíjate que ahí estaba pensado 4,5% de aumento del salario real en el periodo de los 2 años, en la franja 2 un 2%, y en la realidad de la negociación es que por cuestiones que quizás sería mejor ahondar en el próximo programa, por cuestiones técnicas, lo que creo que lo que se está tratando de ver ahora es el empate, ¿no? O sea, lo que hay arriba de la mesa es un empate, una congelación de los salarios. Dentro de 2 años. Bueno, el martes próximo pasado hubo una movilización importante de la Federación Uruguaya de la Salud, justamente de cara a la reunión, la cuarta, ¿no? La cuarta reunión de los consejos de salario, que bueno, vamos a tener algún avance. Hay un informe del Consejo Central de FUS que habla un poco al respecto. ¿Tenés allí por ahí? Sí, el 10 de septiembre se realizó la cuarta reunión del Consejo del Salario del grupo. La FUS ahí reitera los objetivos tanto en materia salarial como en condiciones de trabajo. La respuesta del gobierno fue que acepta la reinstalación de la partida por capacitación en los próximos 2 años. Eso me parece que es importante, porque había muchos compañeros que estaban planteando eso había estado en duda en las primeras negociaciones, ahora se reafirma. Lo que se está negociando es cómo sigue la partida por capacitación, porque recuerden que la partida son 16.500 pesos una vez al año, y que ha sido congelada, ¿no? Porque hace como 2 periodos que tenemos 16.500 pesos. Entonces lo que se está negociando es que esa partida tenga un incremento. Vamos a ver si el incremento acompaña la inflación y por lo tanto tendríamos un empate. Si no acompaña la inflación y por lo tanto tendríamos una pérdida del salario real, o por lo tanto una pérdida del poder de compra de la capacitación, o si supera
si supera la inflación y por lo tanto tendríamos un aumento del salario real en términos de partida por capacitación. ¿Qué podemos decirle a los trabajadores en este momento? Que la partida por capacitación fue aceptada por el gobierno, las condiciones aún se están negociando y con respecto a lo salarial no tenemos mayores avances. Bueno, les vamos a pedir a todos que no se vayan, que nos acompañen un rato más. Vamos a tener una invitada muy especial hablando de un tema muy sensible que nos repercute a todos sobre la violencia vicaria. Así que aguarden un poquito más. Les voy a pedir que se suscriban, que compartan el video, que lo compartan con todos y vamos a tratar de salir en vivo la próxima semana, si Dios quiere, el próximo jueves. También relacionado con la salud y los trabajadores de la salud, hay unos compañeros que están con un conflicto importante y que tiene que ver con la persecución sindical y la eliminación de un sindicato, los compañeros de El Hogar Español. Sí, vivimos una avalancha antisindical, ¿no? Creo que está bastante claro, que tiene múltiples causas. Creo que hay causas externas, producto de una ideología que rompe cualquier vínculo con lo colectivo, y un sindicato es una herramienta colectiva, y también responsabilidades propias, que yo creo que en algún momento nos vamos a tener que sentar y hablar a calzón quitado, como se dice, en qué contribuimos nosotros desde el sindicalismo a esta percepción tan negativa que somos de las instituciones, porque el sindicalismo es una institución de las más denostadas y menos apreciadas por el pueblo uruguayo. Sin embargo, 1.700.000 trabajadores, de los cuales 1.250.000 trabajadores tienen derechos porque están registrados en el BPS, la mayor parte de ellos, todas las condiciones laborales las tienen gracias a la lucha del movimiento sindical. La verdad, bueno, estuvimos con las compañeras del Hogar Español acompañando en su movilización, porque la verdad que es una situación muy compleja, el avance de las empresas, la intermediación de otras empresas que se toman el lugar y se arrogan el derecho de decir si este trabajador puede ser representado por los que están allí trabajando o tiene que ser representado por otros. En el caso, Víctor, del Hogar Español, la mesa directiva de 6 integrantes, 5 fueron despedidas y una tiene una sanción de 14 días. Es evidente, es aberrante, porque es evidente que es una persecución sindical que está operada por una gerenta que responde a la Asociación Española. Yo creo que las cosas hay que decirlas con nombre y apellido, y estamos esperando una reacción colectiva de repudio ante esto, ¿no? Porque todos los elementos y los indicios de este caso lo que apuntan es a un intento de eliminar la organización sindical. Sí, sin duda. Bueno, vamos a ir a un pequeño cortecito y vamos a recibir inmediatamente a esta invitada especial que nos va a hablar sobre la violencia vicaria. Ahora sí, otra vez estamos al aire y vamos a compartir, vamos a recibir a nuestra invitada especial, Soledad González Baica, politóloga, especialista en violencia de género. Muy buenas tardes, Soledad, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, estoy muy bien, muchas gracias, felicitaciones por este estreno de streaming que están haciendo. Me parece que está buenísimo que quienes tenemos poco acceso a los medios de comunicación, esta nueva herramienta que se nos abrió con los streaming nos abre la posibilidad de poder dialogar y difundir o debatir o intercambiar ideas de una manera más o menos accesible. Y democrática, me parece, se democratiza la información porque es otra forma de transmitir las cosas. Si nos ceñimos siempre a los medios tradicionales es más difícil de visibilizar muchas cosas, ¿no? Hoy el streaming nos permite a todos acceder a otro tipo de información de otra forma. Es cierto, no, sí, y además, bueno, están
polulando, ¿no? En una cosa que, por suerte, por un lado, porque, no sé, yo soy consumidora mucho de radio y de programas periodísticos, y cada día tenemos menos programas periodísticos para oír en este país. Entonces, es un problema. De hecho, me puse a escuchar Radio Argentina, yo que nunca en mi vida escuché Radio Argentina. Hace un tiempo empecé a escuchar Radio Argentina porque no tengo programas para escuchar, o tengo poco rato, entonces voy a buscar, y entonces hago esta cosa de buscar, como trabajo sola en casa, fundamentalmente, me pongo, busco quién estuvo, qué entrevista, y voy cambiando así, levantando cosas viejas. Y sí. Pero por eso, bueno, nada, lo oportuno y felicitaciones. Bueno, a nosotros nos mueve hoy un tema, la verdad, que es sensible, muy sensible, el tema de la violencia vicaria. Muchos de repente no la teníamos presente acá en el Uruguay. Porque esto que está pasando, no es que nunca antes un padre no asesinó a sus hijos, yo creo que pasó mucho. Pero no así, no con esta asiduidad, ¿no? El otro día el observador relevaba que había 13 casos de niños y niñas asesinados por sus padres en los últimos 3 años. La violencia vicaria en realidad no tenía este nombre, pero tiene lo que es la utilización de los hijos para dañar a la madre, en general en casos de separación, ¿no? Hay muchas maneras, no todas terminan con este desenlace. Yo tengo una amiga que su hijo la vigiló durante 3 años en el celular, pasando la información a su padre, que era su expareja, de qué hacía ella, si salía, si no salía, dónde iba, con quién iba. De hecho, se le apareció en lugares, en situaciones que cuando ya lo descubre, después se da cuenta. Claro. Que aquella cosa absurda que se lo encontró en un shopping en un momento que es raro, era porque la estaba vigilando, ¿no? Pero lo descubre 3 años después. Pero no solo es que la está vigilando a ella, también la violencia que ejerce ese hecho ejerce sobre el adolescente, que por no cortar, tener ese vínculo de lealtad con su padre, es capaz de traicionar a su madre, con la que además tiene muy buen vínculo. Entonces lo pone a él en un lugar extremadamente complejo, de una presión, y le traslada el ejercicio de la violencia de una manera terrible. Sin entender, capaz, en este caso, el hijo lo que estaba causando en la madre. No, y las implicancias. Claro. Bueno, tiene implicancias incluso legales, porque él estaba cometiendo un delito. O sea, porque esto cuando se descubre, ella lo descubre, hace consultas legales para hacer las denuncias contra el padre y demás. Entonces, y ahí, en conversación con la abogada que la asesora, se queda sobre el tapete de que la denuncia penal que puede hacer contra el padre puede terminar siendo contra el hijo, porque el hijo estaba cometiendo el delito también. Más allá de todo este contexto de, ¿me entienden? Sí, en los hechos también cometió el delito. Entonces, todo termina teniendo un nivel de perversidad producto del ejercicio de la violencia del hombre, que tiene consecuencias hasta en este sentido. El gurí podría haber ido preso, digo, depende hasta los niveles, pero vamos a dimensionar las consecuencias. En este caso, directamente le quitó la vida a sus hijos para dañar. O sea, no le importó matar a sus hijos para dañar a su esposa, ¿no? Los niveles de violencia a los que pueden llegar algunos hombres es realmente alarmante. No sé si, Víctor, perdona que no sé si vas a hacer una pregunta, pero está acompañando lo que estaba comentando Soledad, y en este caso, porque se hizo tan visible esta violencia vicaria, en este caso la compañera, justo un día como hoy que estamos tocando este tema, es trabajadora de la salud del interior. Nosotros cuando supimos, porque además todo lo que conlleva la situación, ¿no? Porque yo un día, cuando pasó lo expresé, yo dije que es una mujer que ahora está muerta en vida, porque más allá de que todo lo sucedió, lo previo, ¿no? Porque
toda la violencia que ella venía padeciendo por esta persona, porque ya ahora a veces ese tipo de ser no sabe uno cómo nombrarlo, porque es complicado cuando daña a una persona y el daño tan fuerte de haberle matado a esos niños. Y en ese momento cuando nos enteramos todos, y todos los también casos de los femicidios que han pasado, que son muchísimos y a veces no está tan visible, que es en deuda de lo que estamos. A veces uno plantea que la sociedad está en deuda con las mujeres y por todo lo que esto conlleva, y para mí el que está en deuda, y quiero poner en contexto, es el Estado. ¿Por qué digo que para mí es el Estado? Porque son los partícipes en este caso de poder hacer y funcionar las leyes, que son las que nos tienen que proteger. Al ciudadano está, si no me equivoco, nosotros tenemos que estar protegidos por el Estado, y creo que las mujeres hace tiempo estamos padeciendo esa ausencia del Estado. Nosotros tenemos la ley de violencia de género, la cual no tiene presupuesto, hablando también en el contexto de los consejos salarios, de la salud, de los aumentos. Nosotros no tenemos en este caso un Estado que ponga un presupuesto, algo que es, como no me salen las palabras, pero algo tan fundamental, que es el defender la vida, porque es lo que nosotros estamos planteando. Cómo tiene tu vida, en este caso, tiene un precio. Si el Estado no tiene un presupuesto, no podés en este caso vivir, porque es así. Entonces, yo sé que vos estuviste reunida, que estuvieron en una movilización con Presidencia para formar una comisión. Entonces a mí me gustaría que nos pongas en contexto de lo que se planteó, lo que puedas, ¿no? Y el tema del presupuesto, para llevar a cabo la defensa de la mujer, ¿no? Y de los niños. Y de los niños también. Porque está muy relacionado. En general, también muchas veces cuando se habla solo de los niños, no se nombra a las madres, y en realidad, porque el sistema en el que vivimos, las madres y los niños van muy unidos. Así como la pobreza de los niños es la pobreza de las madres, los niños no son pobres solos, son pobres porque viven en casas donde son pobres los adultos, que en general son mujeres solas. Esas son las casas de los niños pobres. Entonces, en esto de la violencia también está muy ligado, ¿no? La violencia que se ejerce contra las madres es violencia que se ejerce contra los hijos. Eso está estudiado, la ley lo avala, ¿no? Aunque el violento no agreda directamente, los agrede directamente por agredir a su madre, que es ¿no? El violento también debería ser un ser protector de esos niños, su padre, pero las madres son también los referentes protectores, los cuidadores. Entonces, si esa persona está lastimando a quien te cuida, los lastimas a ellos. Además de configurar una situación de estrés permanente en la que viven, ¿no? O sea, por eso, independiente de que quizás un golpe vaya dirigido a ellos o no, sí, el efecto es igual de grave. Nosotros conseguimos que se abriera una mesa de diálogo en Presidencia a partir de este suceso tremendo porque además había denuncia, o sea, falla el Estado previniendo, ¿no? Entonces, yo no seguí los detalles, ya es una cosa que he empezado a dejar de hacer, y es mirar los detalles, porque para atrás está bien buscar dónde fallaron, pero eso no va a devolverle la vida a esos niños. Y sí me interesa más buscar las fallas para tratar de salvarle la vida a quienes están en riesgo, pero que todavía hay cosas para hacer para poderlos sacar de esa situación de riesgo o de la situación de violencia en la que pueden estar viviendo crónicamente, ¿no? O sea, sufriendo desde hace años. Entonces, a partir de la bronca, en realidad lo que pasó el viernes fue como un estallido de bronca. Nos fuimos a la puerta de la torre ejecutiva a pedir plata y recursos y respuesta. Entonces Alejandro Sánchez, el secretario, se hizo presente, nos atendió, subió una delegación de la Red Uruguaya contra la Violencia de Género, y subí yo, estaba allí,
que tengo una historia de militancia en la Intersocial Feminista, pero la Intersocial no está activa, entonces en realidad terminé actuando mi nombre, un poco con una vocería de hecho, ¿no? O sea, yo sé y además me lo hacen llegar, tengo mensajes, no les puedo explicar la cantidad, pero además ahora me pasa que hasta me gritan en la calle, mujeres, de verdad. Te reconocen como... No, pero fuerza, o sea, Sí. pero además sentís que es como, gracias que alguien está diciendo lo que nos pasa, Claro. diciendo La vocera, por eso, lo vocera. que nos pasa, ¿entendés? A mí que no sé qué, a mí que no sé cuánto. Entonces, si bien no tengo una representación oficial, sí me siento que estoy representando una cantidad de mujeres y niños víctimas. Entonces terminé entrando y allí propuse que se armara una mesa en presidencia. Porque si hay algo que estaba pasando también es que este tema no estaba en la agenda pública. Exacto. Hasta el viernes, ¿no? Es lo que te decía, ¿no? Esa invisibilidad que a todos los uruguayos, yo no quiero decir a nivel mundial, porque capaz que en otros lugares, sé que en España se reconoció como está en la ley, Sí, pero no se aplica, pero acá en Uruguay no había costumbre, o sea, no se hablaba de esto, no se iba a hablar de esto, porque nadie sabía de la violencia vicaria. Tiene que pasar un hecho como este, grave, para que se salga a todos los medios y todo se hable ahora. Porque sí, se hablaba de la violencia contra la mujer y lo demás, pero tuvo que tocar esto tan así doloroso de dos niños, dos infantes, para que se visibilice y el término se conozca, violencia vicaria como tal, acá en el resto de la sociedad. Capaz que en un grupo chico sí se sabía, pero... sí, pero en el grupo de especialistas. Exacto. Y no- hoy se habla de violencia vicaria y hoy todo el mundo está sabiendo lo que es y lo que implica la violencia vicaria. Aunque de repente en la ley 19.580 como tal no lo especifica. ¿Ah? Pero sí se reconoce porque el fiscal inmediatamente dijo esto es violencia vicaria y desde todos los organismos que hablaron y se pusieron esto es violencia vicaria, pero en la ley todavía no está tipificado como tal. Sí, pero no sé si se necesita tipificar. No. Tenemos como un problema de que creemos que las leyes hacen No, magia no, y obvio. una ley votada sin presupuesto Sin no presupuesto, hace obviamente. nada. Y en realidad es un término que nos ayuda a entender el problema. Exacto. Tengo mis dudas primero porque no soy abogada, pero también lo vengo hablando con abogadas que sí trabajan esto, si hace falta que esté escrito en la ley, porque en realidad las leyes que hay ya lo protegerían, Claro. no necesitas que lo nombren. Con la ley integral y el Código de la Niñez y la Adolescencia, ya hay un marco jurídico para proteger la vida de esos niños, lo suficientemente actual, ¿no? Está bien, no se nombra violencia vicaria, pero sí se nombra el maltrato infantil, Claro. sí, o sea, hay un montón de cosas que ya te dan las herramientas para poder intervenir. El problema es que las herramientas que hay no tienen su correlato en una política pública de la ejecución de la ley. ¿Cómo vas a proteger si ella va y denuncia? No hay un equipo evaluador de riesgo que pueda determinar que está en un altísimo riesgo porque se da tal y cual indicador, ¿no? Allá yo veía, les recomiendo una entrevista a Natalia Trenchi en Perspectiva, que habla sobre maldad o salud mental. Para todas estas dudas de si son monstruos o no son monstruos, y como ella es psiquiatra, nadie mejor que escuchar a lo que Obvio. saben, bueno, ustedes son de la salud. Que yo soy politóloga, ¿no? Estoy más parada en la política pública, analizar los datos, ver, ¿no? Aplicación. Pero ella te explica perfectamente cómo él no tenía un problema de salud mental, ¿no? Y sí un problema de maldad. Entonces se las recomiendo, porque además lo explica muy bien, para quien no maneja capaz que conocimiento profesional sobre el tema. Me fui por acá, y entonces ella hace, en esa entrevista, hace una llamada de atención, otro más, y hubo un intento de autoeliminación de él una semana antes. Sí. ¿Cómo él no estaba internado, dice Sí. ella? Yo no sé qué pasó, pero como si él, habiendo intentado autoeliminarse, estaba libre y sin atención, ¿no?
En ese caso la atención hacia él. Eso, bueno, hubiera ahorrado por lo menos. Ella dice una cosa que es cierta, ¿no? Es cierto, no sabemos si eso hubiera evitado igual un desenlace, bueno, pero no así, no ayer, no en estos días, ¿no? Claro. Capaz que igual iba a cometerlo, eso no lo podemos saber, eso es futurología. Pero si vos hubieras intervenido en el momento del pico, y bueno, hay más chances de que todo se hubiera desarrollado distinto. Por supuesto, hay casos en donde la convicción llega a un determinado nivel donde nadie va a parar a ese hombre. Está bien, pero si vos tenés 10 casos y hay uno que no lo podés parar, pero podés salvar a 9, bueno, está bien, tus medidas no cubren el 100%, pero cubren el 90%. ¿Cuántas vidas salvas en ese trecho? O sea, porque la excusa de, ay, no, nada lo hubiera salvado. No, nada no. No sé si en este caso, quiero decir, no lo podemos afirmar porque es contrafáctico, pero yo no creo si uno no interviene, seguro no salva a nadie. Yo no creo que no se pueda haber salvado porque, digo, no en este caso, en varios casos, ¿no? Porque las señales están ahí. Si vos desatendés las señales, es cuando las cosas pasan y después llorar sobre la leche derramada, como se dice, bueno, es lo complicado. Y además, yo el otro día le decía a un compañero también, porque te dicen, no, porque no, las primeras cosas que se dijeron, apenas cometió el secuestro, no, pero es un buen padre, pero es bueno, él no ejerce violencia. Nadie mata a sus hijos de la nada, es imposible, es como morir de sobredosis sin ser consumidor. Claro. No hay posibilidad que te suceda. No, podrás morir de otras cosas, pero de eso no podés morir si no sos consumidor de droga. Bueno, acá es lo mismo. Vos no matás si no ejerces violencia hace mucho rato. Capaz sí sucede que la gente no se da cuenta que algunas cosas son violencia, eso sí, eso sucede, ¿no? Tanto que la naturalizás, porque si vivís en una casa donde la violencia es parte de tu vida, bueno, vos no sabés que es violencia, que te digan idiota a cada 5 minutos, y bueno, capaz que para vos es parte de la vida, pero es violencia, ¿no? O tirar cosas, o romper cosas, no sé, estoy diciendo cosas menores que capaz que si uno está habituado, lo normaliza. Exacto. Entonces, podés no darte cuenta, pero son indicadores de violencia. Sí. Y si este caso hubiera llegado a manos de un equipo profesional, hubiera podido evaluar la peligrosidad de este ser humano, el riesgo del que estaba ella y sus hijos, se hubieran tomado medidas de otro tipo. Entonces, la carencia de recursos redunda en que no hay medidas oportunas para tomar decisiones buenas, ¿no? O sea, si vos no evaluás, en Montevideo hay más equipos evaluadores de riesgo, demoran 5 meses entre que una le hace la denuncia y te evalúa. Si te salvás es de suerte, no tiene nada que ver con la respuesta del Estado, porque si tardan 5 meses en saber si es, ya después lo tenés claro vos, si sos demasiado vivo o no necesitas ni que te evalúe. Si seguiste viva esos 5 meses, bueno, tan grave no era. Sí, no, y además también esos 5 meses, pero además el previo de lo que a veces la mujer por miedo no hace la denuncia. Ya viene con un tiempo también como asimilando cómo hacer la denuncia, porque también es eso, confiar en el Estado, que vos vayas a hacer la denuncia en la comisaría, y a veces no es inmediata, vos después quedás con miedo por la reacción que puede tener la persona, porque en este caso, a veces cuando vos haces la denuncia, en este caso el violento, es buscado o avisado por la policía porque tiene todo un trámite, porque después colocan tobillera y le hacen un perímetro para que no se acerque, que también es algo de lo que yo me ponía a pensar con el caso de esta violencia, que el previo, si él ya tenía una denuncia y él tenía un perímetro para no acercarse hacia ella, como él podía ir a retirar a los hijos al domicilio cuando estaba ella. Entonces son cosas que a veces uno se pregunta. Él no podía. Claro, no podía. Entonces, pero él entró y se lo llevó. Claro, por eso. No fue una visita en la que él entra a llevarse. Claro. O sea, él lo secuestra en el sentido.
Sí, hasta en la forma, ¿no? Claro, sí, que lo retira. No en que es el día que le toca la visita o no sé qué y desaparecen. Entra bruscamente a llevárselos. Por eso ella denuncia enseguida, Claro. ¿no? Por eso, no, ahí hay. Ella denuncia enseguida, igual está. Por eso me han preguntado, igual yo mucho no entro en el caso, primero porque no conozco muchos detalles y también porque me parece que tenemos que usarlo para pensar más en general y no tanto particular, porque hay gente que está viva, que está padeciendo esto. Entonces a veces uno se comete como infidencias, no sé, no dice cosas que para la generalidad pueden no ser dolorosas, pero para quienes están sí puede ser doloroso, porque estás hablando de ellos y de su vida, y de su vida, ¿no? Sí. ¿Dónde está? En ese sentido yo en general trato de usarlos para más conclusiones generales y además porque no conozco todo el detalle del caso y a veces hay detalles que hacen la diferencia. Esto que yo le decía, hoy leí en Montevideo Portal que él ya había amenazado con un video. O sea, eso ayer no estaba, por lo menos yo no había tomado conocimiento de eso. Lo mismo que es esto que yo decía, que haber puesto medidas cautelares de 50 metros es ridículo, no existen los 50 metros. Pero también caerle, o sea, toda la responsabilidad de los hechos a quien toma esa decisión, también es injusto. Este es un problema mucho más grande. Claro. También toman las decisiones sin tener herramientas para tomarlas. Sí. Entonces, tenés que... Entonces, no te dan nada para tomar buenas decisiones y oportunas y después sos responsable de los errores que cometes. O sea, eso me parece que también hay que tener cuidado como de hacerlo. Volviendo a la mesa, que fue la pregunta original que expresamos por las ramas, bueno, allí logramos que Sánchez se comprometiera con establecer esta mesa de diálogo, que en principio lo que le dijimos fue que estuviera Mónica Xavier como directora de Mujeres, Claudia Romero como directora del INJU y él, y nosotras. Nos llamó el lunes o el martes para reunirnos, el martes de tarde creo que es, estábamos afuera, el martes. Entonces fuimos a la reunión, yo fui con otra compañera que también era militante de esta asociación feminista, con Valeria Cagiano. Nos fuimos las dos, estaban las dos compañeras de la red uruguaya y estaban ellos tres, más Juli Zabaleta por el Ministerio del Interior, que es responsable de género. Y bueno, a nosotros llevamos un planteo concreto de cómo nos parecía que tendría que funcionar esa mesa para obtener respuestas reales al mejorar el sistema. Porque si no hacemos cosas para que estos agujeros negros en los que caen las víctimas sean eliminados, no vamos, mañana va a haber un caso similar, pasado mañana hay otro, ya lo sabemos, no va a cambiar nada si uno no hace nada para que cambie. Bueno, ellos quedaron en estudiarlo, todavía nos quedaron en llamar para una segunda mesa, así que no sabemos cómo va a continuar en principio, pero tal. Pero fue algo, en este caso, capaz que para la visibilidad de las mujeres es algo sumamente importante, haber sido escuchadas y que hay un principio de que van a poner hincapié y el ojo y capaz que el presupuesto para que esto no pase más, no va a haber esperemos que podamos en este caso reeducar a la sociedad también por un tema de que también porque hay que tomar medidas a diferentes niveles, ¿no? En eso es así, o sea, unas medidas inmediatas para quienes hoy están en esta situación, pero otras medidas para que el ejercicio de la violencia deje de estar, ¿no? Como de ser forma de vincularnos. Ahí yo creo que es muy importante también empezar a hablarle a los varones, ¿no? Los varones están muy perdidos, por supuesto que no todos, papá, pero están muy perdidos. Las mujeres hemos adquirido un nivel de autonomía en el último tiempo muy grande. La generalización de la conciencia de la desigualdad de género que produjo la última ola feminista hace que las mujeres tengamos otros niveles de conciencia y de actitud y de sostén, y los varones se hayan quedado perdidos en esto de dónde quedo parado, ¿no?
el rol clásico que tenían, ya nosotras no lo buscamos, no lo necesitamos, de hecho nos lo sacamos de encima, no, porque son unos violentos, son unos vividores, entonces, tipo, no da, ¿entendés? Me mantengo sola, vengo a mi casa, soy chichipirulí y me manejo. Y entonces ellos no saben qué hacer. Y ahí pasa, yo creo que una buena parte de este problema pasa porque los varones se empiezan a dar cuenta en qué los jode, por hablar mal, el sistema patriarcal a ustedes, a ellos, ¿no? ¿En qué te impacta a vos de mala manera? Porque está bien que la lógica del sistema patriarcal nos pone en un lugar privilegiado a los varones, es cierto, con respecto al poder que tenemos nosotras. Pero internamente, el varón tiene que ser un varón exitoso, fuerte, poderoso. Cuando vos no sos ningún varón de esos, ninguna de esas, sos un varón terrible, terriblemente frustrado, ¿me entendés? Vergonzante, ¿no? O sea, padecés la vergüenza de no dar la talla, o el sufrimiento de ser despreciado por ser frágil, débil, gordito, no muy listo, no ser el guan de la clase, el líder todopoderoso, que son la mayoría. Exacto. Digo, ¿no? Como en las otras, ¿está bien? La mayoría lo da por la talla. Entonces, hasta que esta parte ustedes no se den cuenta que los perjudica, a la mayoría de ustedes, algunos no los perjudica nada, pero a la mayoría de ustedes esto los perjudica, no vamos a poder dar pie. Los perjudica no ser criados para poder llorar, para poder expresar sus deseos, sus debilidades, sus frustraciones, sin sentirse unos miserables. O sea, te quedas sin laburo, no puedes traer el dinero a tu casa, es lo único que puedes hacer. Capaz que te puedes quedar vos cuidando a los hijos, tu compañera sale a trabajar y eso podría no ser ninguna vergüenza. Te quiero decir, las alternativas al modelo clásico en el que estamos socializados son muchas. Hay que imaginarlas y construirlas y vivirlas. Pero ahí hay un trabajo y nosotros no lo podemos hacer por ustedes. El otro día me entrevistaba a un varón y le digo, este laburo lo tiene que ser ustedes. Yo creo que va más allá, parte de la educación, del modelo de educación que tenemos, porque viene desde la crianza, ese modelo cultural que hace, o sea, vivimos en una cultura que es patriarcal y esos modelos que vos estabas señalando son los que te impone la misma sociedad y desde la educación. Si vos cambias el modelo de educación, lo que enseñas, o sea, ya se está cambiando, ya no te me lavé las manos. No, para nada. Porque te voy a decir una cosa. Para nada. Está bien lo que estás diciendo, tenés razón. Pero nosotras también somos criadas en modelo patriarcal y ya vemos mujeres que quieren romper el chamo y rompemos el molde, y hay varones que también lo han roto. Claro, solo por eso mismo. Que rompemos y salimos del molde, hay otras que no, que lo reproducen a conciencia y que no les gusta que les rompamos el molde. Pero la sociedad evoluciona así. Ha evolucionado. A eso es lo que quiero decirte con pero que no te laves la mano. No, por supuesto. Pero yo creo que contribuye mucho si en la educación se rompe con ese por supuesto, cambiamos el mundo en 2 días. Exacto. No, está claro. Pero más allá, eso es así. Pero también, y también se lo puedo decir por experiencia, también los adultos cambiamos. Ahora los adultos también cambian. Sin duda. Hay muchos varones adultos grandes, veteranos, que han revisado algunas de sus prácticas, no vas a cambiar radicalmente, pero muchas de sus prácticas, porque sus hijas se las hicieron feministas y les pegaron 4 bifes. Exacto. Entonces, o porque algo le pasó a sus hijas también, ¿eh? Exacto. Porque también esto, cuando a la que tocan es a tu hija, también tu perspectiva de todas mienten, todas están de viva y no sé qué, te cambia radicalmente. Exacto. Entonces, por eso, cerrarnos a que solo pasa en la educación, que está bien, yo no estoy despreciando para nada la importancia de la educación, incluso la educación, la primera socialización, la que viven en los hogares, de la que las mujeres somos muy responsables y reproductoras de este sistema que no nos favorece en nada, pero igual lo reproducimos. Hay cosas que podemos hacer.
aún educados como hemos sido educados, aún con las costumbres y con la mayoría que está, y sí hay cosas para hacer y cosas para revisar. Y todos podemos revisar. Exacto. El que en tu grupo de WhatsApp vos no habilites que tus compañeros pongan fotos de sus novias desnudas Sí, o en situaciones sexuales es un gesto mínimo y muy importante. Sí. Y muy importante. Bueno, al flaco que antes que eso era moda, vos empezás a pensar, yo tengo 50 años, soy grande, ¿cuántas prácticas han cambiado? Que eran re natural, como las murgas, mira, Claro. o los parodistas o los humoristas, que era re habitual reírnos hace 10 años de tal cosa y hoy ya no. Exacto. Ya no te causa gracia. No es verdad que lo político, no es que no me río porque no te causa gracia. Antes te reías de, ay, el puto, Claro. no te reís más, porque ya no te parece gracioso, ya. Me parece un boludo el que hace eso. Claro. No te lo reprimís, no te genera gracia. Entonces, podemos cambiar cosas. Sí, sí. Y los grandes podemos cambiar cosas, los adultos podemos cambiar cosas. Tenemos que tener la voluntad de revisarnos, de corregir a los pares, porque el trabajo que hacemos con nuestros cercanos es importante. Es importantísimo. Y también, yo creo que hay una tarea grande de los varones adultos con respecto a los jóvenes, demostrarles, porque hay una cosa que también parece que los gurises están muy, yo estoy lejos de los adolescentes, bueno, más o menos. Los adolescentes que tengo cerca no son así, lo que pasa. Pero parece que hay un grupo que además les pregunto, che, vos tenés amigos que hacen? No, el hijo de mi compañero, ¿no? Que tiene 16. Cuando lo siento hacerle un escáner de cómo andan, a responder, vos estás haciendo esto, vos no. No se vaya por otro camino. No, solo no. Sí. Entonces, por eso lo sirve mucho de ejemplo malo, porque en realidad todo lo que cuenta es más o menos como normal de su edad, no hace ninguna cosa muy rara. Pero bueno, dicen que están perdidos, que en esta cosa y que se sienten como excluidos de las mujeres y pa. Bueno, hay que también tirarles ustedes de varón a varón líneas de salida, líneas de acción, líneas de, bueno, si fulana no te gusta, no gusta de vos, no gusta de vos, ¿sabes cuántas derrotas amorosas tuve en la vida? O sea, desdramatizar las frustraciones, el que no ser, o sea, y eso es una práctica cotidiana, corriente que uno va haciendo, ¿entendés? Hablarlo, conversarlo. Las redes los ha aislado, están en esas burbujas. Bueno, si están en las burbujas, tratemos de romper la burbuja y entrar a la burbuja. Sobre todo eso, si sos el padre, el tío, el hermano, no sé, tenés una referencia directa, ellos te pueden ver a vos como ídolo, Claro. Modelo. el modelo a seguir, ¿no? Entonces, bueno, es eso, allí hay que batallar. No lo vamos a cambiar mañana, pero yo creo que si creemos que está mal, si estamos de acuerdo en que esto así funciona mal, porque hace mucho daño, y hace mucho daño mucho, ¿no? Exacto. Nada, me parece que tenemos cosas para hacer todos y todas, y que podemos hacer. Muy bien, Soledad González Baica, muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer programa, mi invitada de lujo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y a muchos programas más. Ojalá que sí, ojalá que sí. Muy amable. Bueno, un cortecito y concluimos el programa de hoy.
Bueno, amigas, amigos, compañeros, ¿qué tal este primer programa? Les recuerdo a todos que se tienen que suscribir, que tienen que compartir el video y bueno, vamos a salir, si Dios quiere, si todo sale bien, el jueves que viene en vivo. Esperemos no tener ningún otro percance, la verdad que fue muy difícil, pero bueno, estamos por concluir este programa, primer programa de En la Guardia TV. Muchas gracias, Florencia, por acompañarme en esta salida. Por favor, Víctor, es un placer para mí estar en el primer programa, acompañarte a vos, poder llevar muchos temas que sean visibles para los compañeros y agradecerles a los compañeros que nos acompañan detrás de cámara, que para nosotros es sumamente importante porque el primer programa trajo muchos nervios, y no somos profesionales, somos en este caso dos enfermeros acá. Dos enfermeros. Dos enfermeros intentando hacer algo para los compañeros y para todo el público y tener los temas de primera mano y la verdad llevarlo a todas las guardias, porque también es algo importante, nosotros somos trabajadores de la salud y lo que nos importa también es que los compañeros en las guardias tengan algo para escucharnos en algún momento y que sean las voces nuestras, ¿no, Víctor? Así que estoy más que agradecida de que me hayas invitado al primer programa. El próximo programa vamos a tratar los consejos de salario, como ya lo anunciamos en el primer tramo de este programa, con un invitado también de lujo, un economista que va a estar sacando y despejando todas las dudas, no solamente de lo que hace a la negociación colectiva del Grupo 15, sino de todos los trabajadores del Uruguay, las perspectivas que hay, porque está muy trancada la cosa. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a este programa. Los esperamos el próximo jueves, si todo sale bien, en vivo a la hora 16 en La Guardia TV.